Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en tu programa, La Oración de la Mañana, donde juntos aprenderemos más de la palabra de Dios. Estaremos orando por todas y cada una de tus peticiones, con oración, ruego y súplica delante de nuestro Dios. Así que quédate con nosotros en esta oración de la mañana en Maranata, Nueva Vida, México. Al Señor sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Dios guía a sus hijos. Si hay algo que debemos entender desde bien temprano, como bien lo cita nuestro apóstol Naón Rosario, en esta nuestra vida cristiana, es el hecho de que Dios quiere dirigir a todos sus hijos. Nunca fue la voluntad de Dios que viviéramos una vida de inseguridad, una vida de incertidumbre. Yo quiero decirte que Dios hace cosas maravillosas y poderosas. Dios quiere que vivamos una vida de bendición. No podemos nosotros estar distraídos o aparte de la voluntad de Dios. Es por eso que Dios, como un Padre bueno, ha prometido siempre guiar a sus hijos desde una perspectiva eterna. Así que ahora depende de nosotros lo que vamos a estudiar en esta mañana, en esta pequeña cápsula, pero de gran bendición para la gloria y la honra del Señor. A Él sea la gloria y la honra. Pues es verdad, Dios guía a sus hijos. Y quiero hablar del Salmo 23, versículo 3, donde Dios tiene algo muy definido para ti, para mí, en esta mañana preciosa de oración. Por eso dice, y lo cito ahora, Salmo 23, versículo 3, en adelante dice así: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora dependemos de Dios, pero también depende de nosotros lo que vamos a recibir, es decir, que nos dejemos guiar. Por eso me guiará por sendas de justicia. Yo le estoy diciendo: Señor, toma mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero que tú me guíes. Quiero tener esa experiencia personal con tu Espíritu Santo. Ya no quiero ser yo, sino que quiero que seas tú en mí. Depende ahora de mí que me deje guiar por el Espíritu Santo, y la promesa viene para ti y para mí. Es decir, la promesa de que Él lo hará. El Salmo 23, versículo 3 dice: me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. El énfasis mayor de este capítulo será estudiar la forma de cómo Dios dirigió de una forma gloriosa a su pueblo, al pueblo de Israel, desde que lo sacó de Egipto hasta que lo estableció en esa tierra prometida. Aquí es donde entendemos tú y yo y reconocemos que la Biblia asegura que todo lo que les aconteció a ellos está escrito como ejemplo para quien ha alcanzado los fines de los siglos, es decir, para nosotros. En 1 Corintios 10, 6 al 11, podemos aprender muchas lecciones estudiando la forma de cómo Dios dirigió. Esto es importantísimo. Cómo Dios dirigió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y cómo Dios es el mismo de hoy. Entonces podemos esperar que si Él dirigió a su pueblo en un pacto inferior, lo hará más con seguridad en el nuevo pacto que fue instituido por medio de la sangre del Hijo de Dios, por medio de la sangre de Jesucristo.
La pregunta sería, ¿será posible que hoy los creyentes tengamos una guía espiritual inferior? Guía espiritual inferior que la que tenía Moisés, o que la que tenía Samuel, o la que tenían todos los profetas. La Biblia nos dice lo siguiente al respecto, y veamos. De esta forma, escuchemos. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaron a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado Jehová Dios nuestro. Tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuido de sus obras. Salmo 99, 6 al 8. Yo creo que si en el Nuevo Testamento tenemos una guía del Espíritu de Dios inferior a la que existía en el Antiguo Testamento, entonces estamos en una gran desventaja, pero no es así. No es así. Parecería que, como en el Antiguo Testamento, la gente sabía con seguridad cuándo era guiada por Dios para hacer algo. Dios nos habla a través de la palabra. Mucha gente está esperando un sueño o una manifestación cuando ya está escrito. Entonces, mi hermano, claro, yo creo que en el Antiguo Testamento no dependían tanto de su propio corazón para ser guiados, y esto los obligaba a ellos a buscar más de Dios, buscar y buscar y buscar más de Dios. Y se supone que ahora nosotros tengamos una dirección superior a ellos, porque la Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Dios los guió con el brazo de su gloria. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor. Qué hermosa palabra. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. En Isaías 63, 9 al 10. Isaías está hablando de cómo Dios había tratado a Israel con tanta misericordia desde que los vio sufriendo en Egipto. Al verlos en angustia, fue tan angustiado que les envió un ángel para que los salvase. Y no es maravilloso pensar que cuando nosotros somos afligidos, Dios también es afligido. El libro de los Hechos nos dice que Jesús es un sacerdote que se compadece en la misma forma de nuestras debilidades. Pero a pesar de que Dios los escogió, los ayudó y fue su Salvador, se rebelaron e hicieron enojar su Santo Espíritu. Lo mismo sucede hoy cuando un creyente se rebela contra el Dios que los salvó, contra el Dios que los redimió. No quieras tú caer en una situación donde Dios se encuentre peleando contra ti, como pasó con el pueblo de Israel. Eso no lo queremos nadie. La rebelión en el ser humano siempre contrista al Espíritu Santo de Dios, impide la obra de Dios, y podemos decir que cada vez que una persona se rebela contra la revelación de la palabra de Dios, contrista al Espíritu Santo. Es por esta razón que el canal de la revelación está cerrado en la vida de muchos creyentes. Aunque leen la Biblia, reciben menos de ella de lo que reciben cuando leen el periódico. Oí bien, si tú no estás en comunión con el Espíritu Santo, no podrás recibir revelación de Él, y menos podrás ser guiado por Él. El versículo 10 de Isaías 63 nos dice: los israelitas hicieron enojar el Espíritu de Dios, y en otra versión de la Biblia nos dice que lo hicieron contristar. Este es un asunto, mi hermano, de los pecados que los creyentes cometen contra el Espíritu Santo. Por eso, el apóstol Pablo les advierte a los creyentes en Éfeso acerca del peligro de cometer este pecado, y les dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Isaías añade en el versículo 10, nos dice que Dios se volvió contra ellos como su enemigo. Es posible contristar al Espíritu Santo a tal punto que haga que Dios se vuelva como si fuera su enemigo.
Los israelitas se rebelaron a tal punto contra Dios que Él se volvió en su enemigo y peleó contra ellos. Yo no creo que ahora en el nuevo pacto Dios se vuelva nuestro enemigo, pero sí es posible que sea como si fuera un enemigo al no hablarnos y al no dirigirnos. Dios no es tu enemigo, pero si no estás en comunión con Él, es como si lo fuera. Si tú no tienes la protección de Dios, si tú no tienes el favor de Dios, es como si fuera tu enemigo. Es por eso que tantos creyentes atraviesan por crisis que pudieran haber evitado fácilmente si se hubieran sometido a Dios. Yo no sé si tú compartes mi inquietud, pero yo no quiero que Dios pelee contra mí, sino a favor de mí. Es gran bendición el haber compartido contigo esta parte de la Escritura donde Dios habla a su pueblo, oyendo la voz de Dios. En el nombre de Jesús, ¿cuántos pueden decir amén?